hola, bienvenido a un recorrido más por la historia en 24 minutos en la historia, que sí, ya sé, no dura 24 minutos, pero dura 30 y ¿cuántos, María? 32. 32. A veces un poquito más y el Martín Bochar Así ahí es se la nos historia, pone. así es la historia. Así es la historia, tampoco es que la podamos medir tan claramente, pero nos da mucho gusto darle la bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañe en este viaje, a ver a dónde nos lleva, a ver hacia dónde llegamos, ¿no? Ajá. Como bien ha dicho aquí Álvaro, sabemos dónde salimos, no sabemos dónde ¿Dónde llegamos llegamos? porque Nos gusta pueblear. vamos puebleando, ahí nos vamos parando donde El vamos, camino es el destino. y vamos ahí, ¿cómo se pueblea? Uno va viendo ahí, mira, a ver, párate, ¿no? Y encuentra unas buenas quesadillas, se queda un Y rato no más. empiecen a hablar de comida. Yo Ya también. hace hambre. Porque eso acorta los programas. Oiga, hoy es el Día Internacional de Acción por los Ríos. Por los ríos. Importantísimo. Sí. Tenemos una contaminación en los ríos Impresionante. brutal, ¿no? Sí, el 80% de las aguas residuales van a parar a nuestros ríos, así es que ya te imaginarás el porcentaje de ríos que están contaminados. Y hace poco, en algunos días anteriores, tú nos platicabas, Ana, que No por lo la... saludaste, ¿eh? No lo saludé. Ah, no entramos de golpe. Entramos Sí, muy de es que ya golpe. estamos así. Perdón, querida Ana, buenos días. Buenos días, ¿cómo hola, estamos? Bienvenida. Querido Álvaro, bienvenido. A María también. Le Gracias. mandamos un saludo a Pía, que hoy no pudo estar con nosotros, y a Fer, que tampoco nos pudo acompañar. Razones ahí personales, pero ya las tendremos por aquí. Así es. Exactamente. Hace unos días nos platicabas también en un programa que por la situación geográfica de México, las sequías que vienen nos pondrán en un estado especialmente de estrés hídrico, ¿no? Sí, Y a esto exactamente. le sumas Eso es lo que iba justo a que no decir. hay O sea, ríos tan si contaminados. le agregas que estamos contaminando los ríos a la baja de caudal, porque con el Correcto. cambio climático se esperan menos lluvias, entonces menos recarga en los ríos, pues es un doble problema. Es un doble problema y es un problema muy serio también por la cantidad de población que tenemos en el Claro, país, claro. ¿no? Ya Entonces, hemos vivido en los últimos meses una sequía muy grande. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México nos la pasamos muy difícil ujú, porque vivimos fundamentalmente, Dependemos del sistema. dependemos Dependemos. del Cutzamala, que son presas y ríos en el Estado de México, en Hidalgo, en otros lugares, que tienen que ver con que llueva. sí, Pues, Sí. y si no llueve, no se llenan las presas, y si no se llenan las presas, no nos mandan agua, y si no Y nos mandan Guadalajara agua, va para allá con el sistema del Sí, Lerma y claro. no me hagan hablar de Monterrey. no, No, y estamos, No, o sea, Monterrey sí. o sea, las tres más grandes Monterrey. ciudades del país están en una amenaza hídrica Hídrica. inminente. ujú, sí, claro. sí. Y todavía Así es quien que ya no se niega, bañen, ya no se bañen. No, no es y cierto. todavía hay quien niega Que Ah, cambio sí, el el cambio climático. climático, ¿no? Que Sí. no. Drill, baby, drill. Bueno, pues ahí lo Exacto. tiene usted, ¿no? A ver cómo le hacemos. Pero bueno, también hoy es el día, a ver, yo dije esto, ni lo mencionemos, y ay, nuestra productora dijo que es importantísimo. Es importante. A ver, ahí le va. Hoy es el día de Pi. De pi. 3.1416. Todos nos enseñaron eso La en la verdad. secundaria. Sí. Poco sabemos qué significa en realidad, pero es el día del 3.14. ¿Y por qué es el día del 3.14? Porque hoy es marzo 1, 2, 3. Ujú. Día 14, 3.14. Sí, el chiste es Un poco la leerlo coincidencia. a la gringa, porque en la realidad gringa. nosotros March, the ponemos 14th, 14 del 3 del año. Así Y los estadounidenses, no los gringos, perdón, ponen al revés, marzo, que es Ay, 3, ¿cómo y me luego causa el eso día. de confusiones cuando tengo que llenar, por ejemplo, Sí. cuando viajas y tienes que llenar la fórmula migratoria, Todos hemos, fecha. Ay, Ya ¿cómo le se pone equivoqué. aquí? todos Ah, hemos echado a perder una de esas Sí. no nos- en un y- aeropuerto. y es todos. increíble que ni en eso nos podamos poner de acuerdo en la humanidad. Exacto. Sí. Decir primero el mes o primero el día. ¿Qué hacemos? ¿No? Sí. Lo lógico para mí es el mes, El día, mes. año. Eso es Mes, lo día, año. ¿no? ¿Sí? No. Día, mes, año. ¿Ven cómo Sí. no nos ponemos de acuerdo? Eso, así De nos chiquito lo a grande. Sí, Así sí. nos lo enseñan. O sea, Sí. de lo más inmediato a lo más largo. O sea, Ajá. primero el día, luego el mes, luego el año. ¿Ve cómo no nos ponemos de Lo que acuerdo? pasa es que son formas de hablar, ¿no? Exacto. Igual en las culturas anglosajonas las direcciones Sí. son primero el número Sí. y luego la calle, Sí. ¿no? Te dicen Entonces- en el 1420 de Union Beverly Street. Hills, Union ajá. Street. Entonces sí, pues causa más confusión. Y pero aquí bueno. decimos en Peñasco 6, ¿no? Ajá, Exacto. el caso es que es el día
Mundial de Pi, y yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestra gran ausente hoy, que es Pi A, porque si no es Tiene el cuándo, razón, ¿no? tiene Si no razón. es hoy, ¿cuándo? Y Exacto. también hoy es el día, no sé si por ahí junto con pegado, es el Día Internacional de las De las Matemáticas. matemáticas. Cosa con la que sí está muy de Saludo a acuerdo. todos los matemáticos. Así es. Exacto. Y además del Día de la Difusión No, de las yo voy a Matemáticas. Difusión de las un saludo matemáticas. más popular aún, un saludo a todos los que reprobamos matemáticas. Bueno, bueno, es Es- muy es la- popular. Ahí estamos, es ahí el más estamos, popular del mundo. ahí estamos la humanidad completa Sí, no, es que, prácticamente. de hecho, es muy curioso, pero una de esas estadísticas que luego salen, que la verdad es que no puedo corroborar, pero sí me hace mucha lógica, la materia, más bien, la lógica de decisión de carrera en muchos países del mundo es si tienen o O no no matemáticas. matemáticas. Claro. Lo cual es una Sí, sí, pena, sí, porque sí. realmente Sí. las matemáticas pues te ayudan en toda tu vida, o sea, las Así usas es. todo el tiempo, desde hacer una Pero- regla de pero, tres, desde sumas, restas, Pero etcétera, no etcétera. solamente las matemáticas son importantes Y en están mal eso, vistas, sino pero porque nos enseñan al pensamiento abstracto. Así exacto, es. O sea, por eso es tan importante el Día de las Matemáticas, un poco para desmitificarlo. exacto. Sí. Y sería muy bueno decirle a los muchachos en secundaria, en preparatoria, mira, más allá de calcular la parábola de... Porque todos en la prepa, cuando estábamos en eso, nos decían, vamos a calcular la parábola de... ¿Y eso Entonces para decíamos, ¿y qué? eso para qué me va a servir? Aceleración Exacto. continua y Pero, así. pero hoy sabemos, cuando te haces grande, que sí, tienes razón. En mi vida yo nunca, como periodista, que es a lo que me Ujú. dedico, nunca he tenido que calcular la parábola de nada, Ni la Sí, o trayectoria. ni la sacar trayectoria, límites pero o... te enseña a un pensamiento abstracto que al Exactamente. final es muy Y importante. que es base de la informática y Claro. ahora de la genética. Y realmente Sí. ya no hay una ciencia Que no que esté no influida, claro. dependa de una De forma u no. otra de la matemática. No estamos hablando de la aritmética simple, sino precisamente esto, la capacidad de pensar en términos de ecuaciones, ¿no? Ujú. Y lo que implica el campo mental. Y ciertamente los países que tienen preponderancia en la matemática, bueno, es una de las cosas que está defendiendo hoy en día la India en el mundo, Mira, ¿no? qué interesante. Y eso lo heredaron de los ingleses, que ya lo perdieron ellos, pero Bueno, lo para que dejaron a veas. los indios. Pero bueno, sí es importante tener justo esta educación matemática. Así es. Y hay otra Formación. cosa de la que tenemos que tener también mucha educación. Y me refiero, porque hoy es el Día Mundial del Riñón. Ujú. Y hay que tener también mucha educación sobre cómo cuidar nuestro riñón. Yo lo veo hoy, por ejemplo, en mi padre, que es un hombre grande de 86 años, que hoy, bueno, claro, a los 86 años tiene problemas ya muy importantes con el riñón. Y cada vez que vamos con el nefrólogo nos dice lo importante que hubiera sido cuidar esto desde la juventud, Claro. ¿no? Pero Y es que en la tenemos... juventud decimos, ay, no, como lo que sea, tomo lo que sea. Tomen agua, Exacto. tomen agua. Más ahora que está haciendo calor otra vez, Ah, sí. tomen agua. Claro. Tomen agua. No es así. Tomen agua en lugar de muchos refrescos. Por Exacto. ejemplo, eso es algo que el nefrólogo le dice a mi papá. Mire, si usted hace 10 años, ni siquiera tanto, hace 10 años, hubiera cambiado el refresco por agua de limón, hoy tendríamos otro panorama. Es- Quizás es momento de reflexionar un De poco, ¿no? reflexionar, sí, la verdad es que, bueno, y México sobre todo es un país que toma muchísimo refresco. Oh, sí. Tiene que ver justo con la contaminación del agua, Sí. con la poca disponibilidad Sí. de agua potable. Y entonces, pues, si el agua potable te da enfermedades, pues pasas a algo que está embotellado y que es Ajá. más fácil que un refresco que está en todas las comunidades, Eso es. ¿no? Y se le da a niños desde muy temprana edad, o sea, ves niños con biberón, Sí. con su refresco dentro del biberón. Y tendríamos que regresar a esto, ¿no? El cuidado de los ríos, tener aguas potables y olvidarnos de los refrescos que son súper dañinos, son muy sabrosos, lo admito, pero Pero tiene que son ser muy como más como dañinos. para un tema festivo, ¿no? Exacto. Un día de una que tenga Sí, una vez a la semana. una celebración de algo, te tomas un Te refresco. tomas un refresco. Pero tienes razón. En muchas comunidades es más fácil tener una Coca-Cola que agua potable. ¿Qué agua potable? Aprovechando, y porque estamos juntando dos temas, los ríos, esto, un gran saludo a todos los que están en el activismo ambiental y Sí. particularmente Guardianes del Agua, que se dedica a cuidarla de aguas costeras, y a Cántaro Azul, una ONG que se dedica precisamente a llevar agua potable Ujú. a lugares donde, curiosa y paradójicamente, donde hay más problemas es en lugares como Tabasco, donde luego se inundan. Sí. Precisamente por Claro. eso, porque agua limpia que se pueda beber, estás hasta aquí de aguas pantanosas, Exacto. pero no hay agua
limpia, potable, ¿no? Un saludo a todos ellos y a todos los que cuidan el agua todos los días. Vamos a empezar por este puebleo, por la historia, Muy bien. pero hoy hay 3 fechas que nos llevan a un mismo continuo histórico. En 1492, un día como hoy en España, la reina Isabel la Católica ordena la conversión de judíos españoles al cristianismo y dice, o serán expulsados. Y esto da Los judíos paso conversos. a los judíos conversos y a los falsos judíos, Ujú. que a la postre daría paso a la Inquisición, ¿no? Exactamente. Para perseguir a los que habían dicho ser cristianos, pero que intramuros, ahí en su casa, seguían con sus creencias judías. Para eso se funda, y ya luego tendría muchos derroteros, la Inquisición, ¿no? Y Exactamente. es en el mismo año que paga la expedición de Sí. Cristóbal Colón, que Ujú. va a acabar en el llamado descubrimiento de América, para que vean. Y Dos fíjate, cosas pasando al y mismo tiempo. siguiendo con este que te decía que es un continuo en la historia, vámonos a 1519. Ujú. En las costas del Golfo de México, un día como hoy, desembarca Hernán Cortés ya con 700 hombres para emprender la conquista del país. Estamos hablando de la tercera expedición de Cortés, De Cortés. que ya viene con todo, ya había pasado Champotón, Sí, ya había ya. pasado muchas cosas, ya sabe y tiene una idea muy clara de la Tenochtitlan, de Exacto. los mexicas, ya olió el oro, ¿no? Ya sabe Y- que en Yucatán no es. Ya ¿no? sabe que no es por Yucatán, Ni que en es hacia el Campeche, centro. porque Champotón está en Campeche Sí. y es Sí, donde sí, sí. Y viene. ya había olido el oro, ya había olido la gran civilización, ya con 700 hombres Son bien emprende, poquitos. bueno, sí, pero es que estos 700 Yo lo hombres sé. más caballos, Más que ya caballos. era un impacto, Sí, más armas de fuego. algo que es muy importante, claro, la pólvora Ujú. pero algo que impactó mucho, 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 y que se habla poco, se habla mucho del impacto del caballo, pero venía con 50 mastines, con 50 También, sí. perros entrenados para la Entrenados. batalla. Sí, sí, sí. Y eso paralizó de miedo también a los combatientes. Sí, porque hay que pensar que un mastín tiene un tamaño Y aquí considerable y aquí cholos. teníamos los cholos Los que eran cholos. son pequeñitos. El cholo grande también estaba. Sí, pero no No, es pero tan no, grande no, como un no, mastín. para. Como un Y un mastín mas- llega como la mitad. Y esos mastines estaban entrenados para la batalla, o sea, Ujú. Sí. no les daba miedo La pólvora. la pólvora, el tronido, además El ruido. el ruido, no les daba, o sea, estaban entrenados para la Claro. batalla. Pues es que son animales que aparte entrenaban para cazar leones. Sí, sí, para cazar un mastín animales está hecho grandes. para Un el trabajo mastín rudo. napolitano pesa entre 50 y 100 kilos. Entonces, y su instinto es cargar, o sea, aventarse hacia adelante. Ajá. Entonces, el puro peso de un mastín, si te agarra mal parado, pues claro que te No, tira. Y luego te caes bien parado encima. también. te Y puedes luego morir. con esas mandíbulas, ¿no? También te tira. Y luego, bueno, ya me voy a cambiar un poquito el tema, pero esos mastines luego, terriblemente, en Brasil, los portugueses los El van, fila el brasileño. fila brasileño, que era para perseguir A a los esclavos. Claro, Y son unos perros bravísimos, son claro, imposibles de... sí, Sí, bueno, de hecho, lo no mismo son sucede en imposibles de Haití. controlar por sus Sí. dueños. Sí, lo mismo sucede en Haití, también los esclavos son controlados con los perros, mastines. eso sí. Y fíjate que en 1565, un día como hoy, por eso digo que son las 3 fechas que en un continuo de la historia nos hablan del mismo Del mismo proceso, proceso. muere Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, un hombre que hay que decirlo más allá de, claro, la conquista, aquí lo hemos dicho, Ujú. tiene muchos ángulos. Vasco de Quiroga fue un hombre que, entendiendo su momento y su contexto, jugó del lado de los indígenas. Él fue oidor de la segunda audiencia de la Nueva España. Esto quería decir que él le podía decir cosas directamente Ujú. a la corte española de lo que aquí sucedía. Es un educador, un fundador de escuelas, de hospitales, de orfanatos en México. Es el Tata Vasco. Es el Y Tata Vasco, trajo claro. los primeros olivos a México. Mira. Trajo los primeros. Los olivos más antiguos que hay en México justamente están en Michoacán y los sembró Tata Vasco. Mira. Y bueno, se le llama Tata Vasco justamente porque defendía a los indígenas y entonces los indígenas tarascos lo apodaron como Tata Tata. Vasco. Ah, mira. Ujú. Vasco de Quiroga, que incluso la plaza central de Janitzio, allá consideran no Janitzio, sino de Pátzcuaro, Páscuaro. Ay, qué bonitos patos. se llama Vasco de Vasco de Quiroga, Quiroga. un hombre que además, fíjate que muchos de los textos
que hoy que se rescataron, Que se preservan. Ajá. que se preservan de la cultura purépecha y de toda esta zona, es porque él dijo, no pueden quemar esto es un patrimonio. Ujú. No, pero habla de sacrificios, porque eso es lo que eran. Hoy un enorme patrimonio cultural que se preservó de la conquista es gracias a que Vasco de Quiroga dijo, no los quemen, y los mandaba al archivo de las Indias. Exactamente. Muchos de ellos estuvieron perdidos mucho tiempo en el archivo de las Indias. Muchos años después, escarbando, fueron encontrando paquetes que mandaba Vasco de Quiroga con códices, con pergaminos, no sé si eran pergaminos, Mm, No, porque no per lo se. hacían como, no per se, es como papel de amate. como de papel de hecho. amate, exactamente. Entonces, sí, porque el pergamino es de piel. Sí. Exacto, era papel de amate. Ujú. Pero sí se le llama pergamino porque también está los de lino. Ujú. Pero bueno, o sea, se le llama pergamino por una connotación general. genérica. Ajá. Por decir texto antiguo. Exactamente, sí. Ujú. Pues vamos a hablar de otro texto antiguo, que no es tan antiguo, pero que ha quedado por ser un texto universal, ¿no? Y hoy, 2025, sigue siendo un texto estudiado, un texto polémico en muchos de sus sentidos, pero un texto que puede o no gustarle, pero que ha Cambiado la historia. cambiado la historia. Estoy hablando de que en 1883 fallece un día como hoy Karl Marx, el autor del Capital, Realismo. Ujú. ¿no? Y el Capital, pues una obra que definió la historia contemporánea de nuestra humanidad. Sí. Una revisión de las teorías de Adam Smith y el capitalismo clásico, vamos a decir. Y él toma, por un lado, la dialéctica de Hegel, que hablábamos el Ajá. otro día, Ujú. de esos tesis, antítesis, síntesis. Le da una interpretación que lo aleja un poco de la implicación filosófica, por un lado. También toma mucho de ideas de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, y el, porque eso es algo que hay que resaltar. Aunque después ha sido, pues obviamente su influencia muy política, su texto era realmente ciencia social. Sí, Ujú. Y sí, lo escribe en Londres, por cierto, y sí. partiendo de las ideas de Spencer, de Herbert y de ideólogos que venían de este entender la realidad industrial ya inglesa, también la realidad, por ejemplo, de las masas trabajadoras, que era un fenómeno reciente para ese Ujú. momento, Ujú. y pensando, bueno, ¿cuál debe ser la naturaleza, cuál debe ser el orden natural social? Porque los primeros sociólogos son biólogos. Claro. Entonces, o sea, después se le da toda esta connotación y se aleja de eso, pero hay que Y entenderlo es que en que, su origen es un texto científico. y además es un texto, como tú dices, no desde la política, sino desde la ciencia social, Ujú. que intenta anticipar el nuevo orden, porque veníamos con un orden tradicional previo a la Agrario, revolución sí, de industrial. culturas agrarias. Y entonces dicen, bueno, a ver, esto ya no es. Ujú. Y Esa es tenemos otra que realidad. entender hacia dónde van estas cosas. Se había ya consolidado la revolución industrial, como bien dices Álvaro, había nuevos grupos sociales, ya no se hablaba de la aristocracia, sino se hablaba de la burguesía, Sí. ya no se hablaba de los campesinos, sino de la masa trabajadora, Ajá. y Karl Marx parte de un hecho, decir, bueno, a ver, esto tiene también que interpretarse de una manera distinta. Sí. Ujú. Ahora, lo que no preveyó, porque lo fue viviendo en tiempo real, fue el enorme cambio político Internacional. que Sí. tenía que ver con esto. De ¿no? hecho, él decía que el último país de Europa que iba a prestarse estas ideas era Rusia. En Mira ese nomás. entonces no era la Unión de Repúblicas No, Socialistas, era la era Rusia Rusia y sí, zarista. Sí, era el país más agrario de claro. Europa. Ujú. De las grandes potencias era todavía el más agrícola y por eso él decía que él creía que los rusos iban a ser los últimos y fueron los primeros. Y el hecho histórico que desata el gran cambio social es la Primera Guerra Mundial. Ujú. Una Primera Guerra Mundial que entra una vieja Europa imperialista Y sale la nueva. y sale termina esa guerra, una nueva Europa en definición. Los imperios que entran a la Primera Guerra Mundial desaparecen. Desaparecen. Sí, el Y austrohúngaro, el el ruso, austrohúngaro, el turco. Prusiano. claro, Sí. quizá el único que prevalece, Es el zarista, ¿no? no, es No. el inglés,
con Sí. muchas modificaciones, ya no Porque es el... el gran- inglés ya era un imperio comercial, Sí. no territorial realmente. Y esto lo que nos lleva también es que en un texto como El Capital, en su momento en el que después de la Primera Guerra Mundial o en medio de la Ujú. Primera Guerra Mundial, toda la sociedad está preguntándose, bueno, ¿qué sigue? Si ya desaparecieron los imperios, si ya es la revolución industrial un hecho, ¿qué sigue? Y Karl Marx sale con un nuevo planteamiento que simbraría, hasta nuestras fechas es un texto, La dictadura del proletariado. La dictadura del Que sigue proletariado, siendo un sueño, ¿eh? Y que para las mujeres fue muy importante porque ahí se hizo la primera reunión internacional La- socialista y sale el 8M. y sale Así el es. de ahí sale el 8M, Sí, señor. y Sí. es un texto tan vigente que, bueno, aquí, por ejemplo, nuestra productora, yo le platico rápidamente antes de irnos al corte, estudió ciencia política y se sigue estudiando Sí, El Capital. O sea, El Capital es un texto que hay que seguir estudiando. Creo lo que estudié no. desde la prepa. Fíjate. Bueno, ahí lo tiene usted. Un día como hoy muere Karl Marx y su legado, pues ahí sigue Sigue. siendo Hoy lo parte. recordamos con todo y barba. Con todo y barba. Vamos a hacer una pausa en lo que nos tomamos un cafecito, en lo que le peinamos la baba a Karl Marx y regresamos para continuar en 24 minutos en la historia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en 24 minutos en la historia. Le compartimos nuestro número de WhatsApp. Pónganle Aquí. ahí, niños, allá, Aquí, aquí. para que nos... Gracias por lo del niño. De corazón lo somos. Del corazón. Bueno, pues escríbanos, haga contacto, estemos en contacto, platiquemos sobre historia, platiquemos sobre qué le parece nuestro programa, cómo lo podemos mejorar. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a continuar en la historia porque hoy es un día importante, oiga, para un lugar importante donde nos hacen favor de vernos, de escucharnos a través de la radio, de vernos a través de los canales de televisión. Un día como hoy se funda Mexicali. Mexicali. Y yo le voy a ser muy honesto, con todo respeto. Cada vez que voy a Mexicali, que me encanta, pero que veo ese calor, digo, Es que ¿y están en un pozo. a quién se le ocurrió poner la ciudad aquí? Es ¿No? como todo un, ¿Por qué no la movemos? Hay, es un hay- cuenco. hay una caricatura de Bob Esponja, un capítulo de Bob Esponja, en que todos Empuja la ciudad. empujan la ciudad. Y yo digo, ¿qué nos costará mucho empujar Empujarla. Mexicali un Pero qué poco? buena comida china. Ah, Sí, sí. no, de la comida china La de Mexicali. comida Es china. algo que- no se puede hablar de Mexicali sin hablar hablar de de su la comunidad histórica china y la comida china de Mexicali, Che, los migrantes. que es la mejor del país. La y, mejor del mundo. Pues, es- O sea, a ver, pero hay que entender... Hay premios. hay que entender la comida china, que no es, Fuera la, de no, China. no es la de la China que comen los chinos. No, la de pues San Francisco. no. De La- hecho, en San Francisco es donde se inventan las Sí. galletitas de la suerte. Claro, No, y la claro. comida china como la comemos nosotros. Y esa comida la comida agridulce, china ¿no? en Agridulce. cajitas. Esa se come. Y fíjate cómo es la Me dio vida. hambre. Hay quienes saben mucho de esto y dicen, bueno, a ver, la comida mexicana es un gran aporte a la humanidad, ¿no? La gastronomía mexicana, eso no está en discusión. Pero resulta, fíjate, que mucho de lo que hoy entendemos fuera de China por comida china, que también es un aporte a la gastronomía mundial, No sé cómo. también es un aporte mexicano. En Mexicali, la chinería que se llama esta zona, Ujú. que empieza a generar la comida china, que luego tendría su gran repercusión en San Francisco, pero mucha de la comida china que hoy se hace en el mundo fuera de China, también es un aporte de México, a través de Mexicali. Agradecidos. ¿No? Entonces, bueno, maravillosa. ¿Qué Maravilloso. ganas hoy de una buena comida Una buena china, comida ¿no? china. Y ya para acabar en el anecdotario, el otro día comentaba en un programa que he trabajado en todas las capitales de estados. ¿También estuviste en Mexicali? No, alguna vez estuve en verano volanteando No manches. en la línea donde cruza la Bestia, enfrente hay un Ajá. mercadito. Ahí estuve volanteando alguna vez en verano para ponerle el ejemplo, porque yo y mi bocota
le dijimos a un cliente que pues todo mundo debería volantear como así, ponerse la camiseta. Un cliente que tenía sucursales por todo el noroeste y había estado en Esto se llama Hermosillo, en por la boca Obregón, muere el pez. Por la en boca muere el Puerto Peñasco, y bueno, yo viví en La Paz, que es un lugar también muy caliente. Pero 50 grados. No, pero estos llegan a cualquier Se me cantidad. hizo fácil y no. Pues no me acabé de arrepentir, pero lo hicimos y bueno, un abrazo calurosísimo. No, de hecho, Plaza del Sol en Mexicali era un lugar donde en verano veías a todo mundo y dices, estos no tienen, sí, pero no tienen para pagar la luz. O sea, la Ese es gente otro se tema, va. las tarifas Sí. las No, tarifas no, eléctricas. 3,000 pesos, Y 4,000 también al otro mes. saludo a los amigos que organizan Mexicali en la playa porque tienen un festival. Algunas fue ahí en Tijuana, en Playa Saliguis. Hacen todos los años un festival fuera de Mexicali en verano para salirse todos. Claro. Claro. Porque no, te perdía, te vas allá a la bufadora a que te dé el aire porque es insufrible la Mexicali para la mayoría. Pues hoy les mandamos un saludo porque hoy es un aniversario de la Fundación Mexicali. Así Feliz como fue el cumpleaños. nuestro, ahora les Sí. toca a Ellos están muy orgullosos y tienen motivos por los cuales están muy orgullosos de Mexicali. Yo he ido muchas veces ahora que trabajo ahí en el estado y me parece un lugar fascinante, un lugar, un crisol muy interesante de cosas, de cultura. Son estoicos Nunca he para ido a aguantar. Mexicali. ¿Nunca has Sí, ido a sí. Mexicali? Nunca he ido a Mexicali. He Fíjate ido a que muchos No lo lugares hagas de la en verano República. nada más. Ve La ya primera vez quisieras, que yo ¿no? fui a Mexicali, todavía tocaba este aeropuerto en el que llegabas y ponían una escalera en el avión. Sí. No había el túnel. Y Ajá. sentías ese golpe Cuando de sales, calor. yo te juro que dije, aquí no puedo respirar, no voy a poder. Sí, ¿qué hacen Y aquí? tienes que calmarte un poco, Mm. porque Sí, sí sientes un golpe de calor que dices, yo me acuerdo, la primera impresión que tuve es, no puedo respirar. Estoy hablando de muchos años, hace muchos años, pero mi primera impresión fue, no puedo respirar, aquí no voy a poder. Y te dicen, tranquilo, relájese. Relájese. Ahorita va a poder respirar. Y sí, Nomás respira. no, la última vez que fui me la pasé muy bien, ¿no? Esa comida china, en fin, muchas cosas. Tenemos hambre. Sí, Retomamos Estamos la siguiendo con comida. Vamos a retomar otro tema del cual todos los que tengan nuestra edad, claro, Álvaro y yo somos mucho más grandes que Ana, pero te tocó la película Kodak. Kodak era al revés, me decías que era Eastman Eastman Kodak. Kodak, sí. Eastman Kodak, un día como hoy muere el señor George Eastman, que inventó esta película fotográfica que más adelante fundaría la empresa Eastman Kodak. Y a todos nos tocó la película, Y las cámaras. las cámaras y Que se está haciendo un comeback muy grande. Sí, de hecho es ¿eh? muy curioso porque Kodak ¿Sí? como marca de hecho quedó a la deriva porque la empresa cae en bancarrota y nadie la quiso, ¿no? Y entonces de repente estaba además ahí. no previó la llegada de la fotografía No. digital. Curiosamente, la primer cámara digital que yo tuve me la regaló un buen amigo de San Francisco y era Kodak. Pero sí, entraron demasiado tarde al mercado, cuando ya toda la tecnología, el CMOS y eso ya se las había ganado Nikon y Bueno, Canon. y pasó que lo son- mismo siguen con, ¿te siendo los acuerdas? Con líderes. Nokia. Con Que Nokia fue también. líder en el mercado y de repente no hay, ¿no? Sí. Guay, Kodak duró más años como duró líder más del años. mercado. Me acuerdo de los anuncios. De Ah, sí. colores, ¿te acuerdas que hicieron unas películas que justamente como que resaltaban un color? Kodachrome. Y entonces Ah, Kodak Kodachrome. cambió el amarillo y Kodak cambió claro. todo El el azul, rojo. ¿no? Y entonces Y- eran estos anuncios y- en un solo color. Había competencia para Kodak. Yo me acuerdo Fuji, ¿no? Fuji. ¿Cómo no? Que era, Sí. por supuesto, la parte japonesa. Y había una alemana, Me estoy queriendo acordar. había Ah, otra que era como la película alemana. Eh, Eran como las eh, tres del mercado. El líder para los fotógrafos de veras, de hecho alguna vez le tomé a un amigo afuera de Ilford en Londres, que esa era Ilford. la combinación de película y papel. Sí, pero el premium. eran los papeles. Era para los de veras así, Sí, fotógrafos claro. así. Si tenías una Leica, era con Ilford, ¿no? Claro. Pero bueno, ya estamos hablando del high-end, de algo, un arte extinto, pues, el Es una del película. cuarto oscuro. No, Aquí el ya joven está tuvo el todo. suyo. Yo Bueno, tuve mi sí, La cuarto. mayoría de mi generación ya toma fotos en rollo. No, yo te voy a decir, bueno, y los grandes fotógrafos de arte, Ujú. Ajá. exponen, y tú cuando vayas usted a una exposición de fotografía de estos grandes fotógrafos de arte que dice, ¿cómo dice? Gelatina, Gelatina Gelatina. de plata. plata, gelatina sobre plata o plata Sí. sobre gelatina, algo así dice. Lo que le está diciendo es, la plata es el negativo Ujú. y la gelatina es el papel, Sí, solo el que es la soporte. forma como Plata elegante, sobre- ¿no? ajá. Y Pero bueno. esas películas se hacían todavía con componentes de O plata. de plata. Y años después, Linda Eastman, la nieta de este señor,
Sí, sí. acabaría casándose con Paul McCartney. Fíjate, esa parte me pareció cuando nos lo Bueno, dijiste. porque ventajas de ser hijo de millonarios, ¿no? Sí, Pues sí, ahorita no sí. deben de tener ni un problema. No, para nada. No, para nada. Pero Bueno, y fíjate, un poco para abundar en el tema, ¿sabes por qué se desarrolló la fotografía digital? O bueno, se desarrolló porque era un avance, pero Ujú, ¿para qué? Como todo, como muchas cosas, por un tema militar. Militar. sí. Resulta que empezaron a poner satélites Ujú, y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con los satélites? Y lo primero que se le ocurrió es pues, sí. espiar a los otros. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo le hacemos? Ah, pues una cámara. Pues ni modo de ponerle un rollo y quién va a subir por el Sí, rollo. ese sería el cuarto oscuro más caro de la Más caro la historia. historia. Por eso se desarrolló la fotografía digital, antes que nada para poder enviar fotografías espías de los Espías. satélites. Y ya que andamos en eso, la tecnología del CMOS también es un subproducto del microscopio electrónico. Ujú. Ah, mira. Sí, pues era la misma lógica de tienes información que son fotones, pero que se hace en electrones. Entonces, Ujú. los primeros microscopios electrónicos, pues sí, capturaban en una placa Ujú. metálica, en un soporte así, pero con el tiempo fueron de los primeros usos de los CMOS, así se llama el chip, que capta Ajá. fotones y los convierte en electrones. Vaya, mira. ¿Nadie Bueno, sabe para quién trabaja? nadie sabe para qué trabaja. Nos queda un minuto, pero en un minuto 20 quiero... segundos. 20 Bueno, segundos. un minutito. Un minuto, bueno, que no nos escatimen. Ujú. En un minuto vamos a hablar que en 1972 se estrena una película que se vuelve icónica del cine, La favorita Fer. la favorita de Fer Peinador, Ujú. por cierto, Sí. al cual le mandamos un Un abrazo. abrazo. Se estrena El Padrino. Así es. Qué gran película, Qué ¿no? gran. Y qué gran adaptación, porque Ay, es gran uno de adaptación. los raros casos donde trabaja un director, Francis Ford Coppola, con Mario Puzo, el autor de la novela, y hace una adaptación que es tan exitosa que aquí la vida imita el arte a la vida. De la novela se hace la primera y de la secuela se hacen los libros. Así es. Porque el resto ya lo coescriben juntos y pues Mario Puzo ya con una visión pues más cinematográfica de todo esto. Es además Y la también con una película. banda sonora maravillosa. Ah, sí, y que además recupera el cine de gángsters Sí. que había caído un poco en desuso en los 60s, o se había ido a la comedia negra prácticamente, y bueno, hace un ícono para las nuevas generaciones. Vaya, bueno, pues quizás sea buen momento de volverla a ver. Ujú. Por lo pronto se nos ha terminado el programa. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, María. El lunes seguimos platicando de historia. Muchas gracias a usted.